Despertar por el sabio omnipresente. Capítulo 1. Naruto y Bleach. Clasificación. Drama y aventura, Naruto XU, R1 Ana, capítulo 1 XXXXXXXX. Me había dicho que no publicaría otra historia hasta completar una de las que ya tenía en proceso, pero esta idea me seguía dando vueltas, así que decidí publicar este capítulo. Siempre he querido intentar un crossover de Naruto y Bleach. Bueno, esta es mi opinión. No soy dueño de Bleach ni Naruto. Capítulo 1. Los capitanes permanecieron inmóviles en su formación habitual en el cuartel del Escuadrón 1. Tras la traición de Aizen, se les informó que un miembro de la Guardia Real acudiría al Seireitei. El Sotaichou había sido quien informó a los demás capitanes sobre este mensaje. Les había indicado que todos estuvieran presentes. Todos estaban presentes. No toleraba ninguna ausencia de sus capitanes para esta reunión. Era importante porque un miembro de la Guardia Real iba a venir. No todos los días un miembro de la Guardia Real entraba en el Seireitei. La Guardia Real protegía al Rey de las Almas, por lo que nunca se involucraba en los asuntos de la Sociedad de Almas. Se mantenían alejados porque no era su trabajo. Pero su trabajo era proteger al Rey de las Almas. El Gotei 13 estaba encargado de proteger y asegurar que la Sociedad de Almas fuera un lugar seguro para las almas del mundo espiritual. Entre los capitanes se encontraba Yoruichi, ex capitán de la segunda división y comandante en jefe del cuerpo encubierto, y líder del clan Shio. Yamamoto la había llamado tras verla en el campo de ejecución. Ella era quien se comunicaba con Urahara Kisuke. Este hombre era el creador de lo mismo que Aizen había robado del alma de Rukia. Su presencia era necesaria, ya que le informaría a Urahara de cualquier suceso. Él tendría que ayudarlos, pues era el creador del Oryoukou. Ellos lo desconocían, así que era necesario que participara. Yoruichi también había participado, pues ella también había luchado contra Aizen. Podía considerarse una aliada, ya que no era una enemiga. Se estaba aprovechando de que la Central 46 no estaba operativa. Si hubiera estado operativa, jamás habría hecho algo así. Seguramente se habrían opuesto a la idea. O quizás incluso habrían pedido su ejecución por su relación con Urahara. Pero este no era el momento. Urahara sin duda sería útil. Aizen estaba demostrando ser una amenaza aún mayor para la Sociedad de Almas. Pero para él, no era más que un niño que debía ser castigado por su mal comportamiento. Sin embargo, podía considerar que el ex capitán era una amenaza. Su alianza con sus enemigos mortales, los Oryous, no le servía de nada. Yamamoto suspiró. Tenía un mal presentimiento. Algo no cuadraba. Seguramente, a estas alturas, el Rey Alma ya estaba al tanto de la situación. Pero su Guardia Real nunca se involucraba en sus asuntos. Siempre los dejaban a su suerte, pues era su deber. Pero ahora parecían estar involucrándose. No se le ocurría ninguna buena razón para anunciar su llegada justo después de la traición de Aizen. Deseaba saber realmente qué querían. No tardó mucho en que la música invadiera sus oídos y una mujer alta y de cabello negro entrara en la sala de reuniones. A su lado había un ataúd negro cerrado con múltiples y gruesas cadenas de oro. El ataúd flotaba en el aire junto a la mujer. En cuanto Yamamoto vio el ataúd, abrió ligeramente los ojos. Se le veía claramente la mirada y su estado de shock. Sin embargo, la mirada duró unos instantes. No era el único que tenía los ojos muy abiertos. Los capitanes superiores, Uno Ana, Kyoraku y Ukitake, también los tenían abiertos. Pero, al igual que Yamamoto, la mirada solo duró unos instantes. Yoruichi se dio cuenta rápidamente. Quienquiera que estuviera encerrado en el ataúd, esos cuatro sabían quién era. Ella no tenía ni idea de quién era. Nunca había visto un ataúd como ese. Podía decir que quienquiera que lo contuviera era un Kidou de verdad. La mujer de cabello negro dejó de tocar su música y dejó de caminar. Con un fuerte golpe, el ataúd a su lado cayó al suelo. Antes de que pudiera decir nada, Yamamoto fue el primero en hablar con voz endurecida. «Shutara, ¿qué significa esto?», preguntó, entrecerrando los ojos al ver el ataúd negro. Su intuición le había dado la razón. Desde luego, no lo veía venir. Si hubiera sido por él, habría hecho lo que fuera para asegurarse de no volver a ver el ataúd. Shutara mantuvo el rostro serio mientras respondía. Me dijeron que lo trajera de vuelta, dijo en tono tranquilo.
No veo por qué deberían traerlo de vuelta. Podemos encargarnos de Aizen sin él, y no creo que esté dispuesto a ayudar, dijo Yamamoto con tono severo. No dudo de que puedas con el traidor, Sotaichou, dijo Shutara. Pero estas son órdenes del Rey de las Almas. Ya veo, dijo Yamamoto. Era definitivo. Si eran órdenes del Rey Alma, no podía hacer nada al respecto. Sus órdenes eran absolutas. No podía contradecirlas. Aún así, habría deseado que lo hubieran retenido allí, dijo expresando sus pensamientos. Vamos, llama Jiji, dijo Kyoraku con una leve sonrisa. Volveré a verlo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vimos. Ukitake asintió. Sí, ha pasado mucho tiempo. Pero me pregunto cómo terminarán las cosas. Ana decidió guardar silencio a pesar de conocer a él que estaba dentro del ataúd negro. No tenía por qué decir nada. Si el Rey de las Almas consideraba que merecía su liberación, estaría contenta con ello. ¿Ustedes dos han olvidado cómo él terminó en ese ataúd? Preguntó Yamamoto con seriedad a sus dos estudiantes. No lo hemos olvidado, dijo Kyoraku. Pero creo que él sí lo habría olvidado. A Kurotsuchi, capitán de la 12ª división, le temblaron los ojos. Hablaban de él y de esto, pero no decían quién era. Era molesto oírlos hablar así. ¿Quién es él? Preguntó, expresando sus pensamientos. También me interesa saber quién es, dijo el capitán Itsugaya asintiendo. Ya se había recuperado de su herida mortal, pero no del todo. Hasta ahora, ustedes cuatro, los mayores, parecen saber quién está dentro de ese ataúd, pero no han dicho su nombre ni quién es. Los demás capitanes asintieron. También sentían curiosidad por saber quién era él. Nunca habían oído hablar del ataúd negro. Pero, dado que venía con la Guardia Real, debía de estar en la dimensión del Rey Alma. Yamamoto suspiró y cerró los ojos. Abrió uno y miró a Ana. Estaba callada. No creía que se callaría al ver su ataúd. Habían sido amigos antes de que lo sellaran. Volvió a mirar a Shutara, preguntándose qué estaría pasando por su cabeza con él a punto de ser liberado. Toda la información sobre él había sido celosamente guardada. No era muy conocido. Solo unos pocos sabían de él. Todos los registros públicos sobre él fueron borrados tras su sellado. Nunca imaginó que estaría aquí intentando explicar quién era. Te dirán quién es él después de que Shutara haga lo que tiene que hacer, dijo Yamamoto finalmente. Por primera vez, Shutara sonrió. ¿Serás capaz de romper el sello tú solo? Preguntó Yamamoto. Shutara asintió. El Rey de las Almas lo rompió antes de que yo llegara. Solo queda una capa que lo retiene. La razón por la que aún no ha escapado es porque está en un sueño profundo y no despertará hasta que el sello esté completamente roto, explicó lo que le habían dicho. El Rey de las Almas había roto el sello él mismo, dado que era suyo. Manténganse alerta. No sé qué intentará hacer al despertar. Afirmó el Sotaichou con firmeza. Ciertamente no sabía cómo reaccionaría tras ser liberado. Hacía mucho tiempo que lo habían sellado. No iba a arriesgarse con él. Shutara se giró hacia el ataúd antes de realizar un pequeño ritual para romper la última capa del sello. Requirió mucho de su reiatsu. Pero no tardó mucho en completar el ritual. En cuanto se abrió el ataúd, una oleada masiva de reiatsu inundó la atmósfera. La presión espiritual era oscura y potente. Cualquiera que no fuera capitán seguramente habría sido derribado. Algunos capitanes menos experimentados tenían dificultades para resistir la presión. Era oscura y potente, como nunca antes la habían sentido. Zaraki Kenpachi solo sonrió con entusiasmo. Tal reiatsu solo le recordaba su pasión por la batalla. Alguien con esta presión espiritual sin duda le daría una buena y placentera pelea. Había estado ansiando una últimamente. Pero no parecía haber nadie allí para ofrecerle una buena pelea. El reiatsu también era extraño. No parecía propio de un Ollou ni de un Shinigami. Era diferente a todo lo que algunos habían sentido antes. A juzgar por el reiatsu, no podían distinguir qué tipo de criatura se estaba liberando. Tal como apareció, el reiatsu desapareció como si nunca hubiera existido. Ya no podían sentirlo, ni siquiera quedaba rastro de él. Al apaciguarse la explosión de reiatsu, pudieron ver claramente lo que estaba sellado dentro del ataúd negro. Había un hombre de piel clara y cabello rubio, bronceado por el sol, que le llegaba hasta la cintura.
Era extraño, ya que algunos nunca habían visto un cabello tan brillante. Habían visto rubio antes, pero no tan brillante ni largo. El hombre vestía pantalones negros y un abrigo rojo largo con cuello alto. El abrigo tenía un estampado de llamas negras en el dobladillo y el cuello. Debajo del abrigo llevaba una camiseta negra de manga larga. Esta camiseta le enmarcaba claramente el pecho y dejaba parcialmente visible parte de él, justo debajo del cuello. No llevaba espada, pero llevaba una faja roja en la cintura. Shutara seguía de pie frente al ataúd, expectante. Tenía una leve sonrisa en el rostro mientras esperaba a que despertara. Pensó que tardaba en hacerlo. Ansiaba mirarlo a los ojos una vez más. De repente, los ojos del hombre se abrieron de golpe. Eran lo más extraño que los capitanes jóvenes habían visto jamás. Sus ojos eran de un rojo sangre, con 6 cuchillas en cada uno. Las cuchillas parecían girar en direcciones opuestas por ojo. Se detuvieron de repente y el cuerpo del hombre salió del ataúd. Los capitanes estaban en guardia porque no sabían cómo reaccionaríamos. Tenían las manos en las espadas, excepto Shutara, Unohana, Kyoraku y Ukitake. Estaban en guardia, pero no parecían estar listos para desenvainar sus armas pronto. Todos lucían sonrisas amistosas. Aún así, no se percibía ningún reiatsu del hombre. Simplemente no había nada en él. Si uno no lo veía, creía que no estaba allí. Francamente, era aterrador, ya que no se percibía nada de él. El hombre rubio se detuvo a pocos centímetros de Shutara. Ella era casi 2 centímetros más alta que él. La miró fijamente a los ojos con un rostro inexpresivo. La mujer mantuvo una sonrisa constante, pero empezó a ponerse nerviosa cuando el hombre la observó durante un minuto sin decir palabra ni cambiar de expresión. Estaba tan vacía como sus ojos. El resto de los capitanes simplemente permanecieron en silencio esperando a que el hombre dijera sus primeras palabras. Aunque no parecía que dijera nada pronto, lo esperarían. La mano del hombre rubio se movió lentamente hacia el rostro de Shutara. Parecía que no iba a hacer nada. De repente, la agarró del cuello y comenzó a estrangularla. Shutara intentó zafarse, pero fracasaba estrepitosamente. Tenía los ojos muy abiertos mientras comenzaba a entrar en pánico, pensando que la iban a matar. Su expresión no había cambiado mientras la estrangulaba. La matarás si sigues así, dijo Unohana con su amable sonrisa. Solo estaba diciendo lo obvio. Si seguía cortándole el suministro de aire, moriría por falta de oxígeno. Esa no era forma de morir para un Shinigami, y menos para un miembro de la Guardia Real. El sonido de su voz pareció captar la atención del hombre, quien la miró fijamente. Soltó a Shutara, dejándola recuperar el aliento. Su mirada seguía fija en Unohana. A pesar de que la mujer le dedicó una sonrisa amable, él no le devolvió la sonrisa. Su rostro permaneció inexpresivo. Miró a su alrededor antes de hablar. Seireitei, dijo en voz baja, con la mirada fija en el techo. Volvió a mirar a Shutara, que ya se había levantado, pero aún tenía una mano en el cuello. Extendió la mano, como si revisara algo. Algo parecido a una comprensión se reflejó en su rostro inexpresivo. Entrecerró los ojos hacia Shutara. ¿Por qué me han traído de vuelta en este estado? La pregunta no tenía nada de educación. Exigía una respuesta. Su tono dejaba claro que Shutara no tenía opción. Fue solo una precaución, ya que el rey de las almas no sabía cómo reaccionarías tras despertar. También afirmó que no necesitaba ser como antes, ya que... La voz de Shutara se apagó al ver que la miraba fijamente, sin pestañear. No sabes de qué hablas. Te lo estás inventando todo porque no te dieron razones, dijo el rubio con serenidad. ¿Cuántas veces te he dicho que te calles si no sabes de qué hablas? Shutara simplemente sonrió. El resto de los ocupantes parecían simplemente observar la interacción. No parecían querer participar pronto. ¿Dónde está Amaterasu? Preguntó nuevamente el rubio mirando a Shutara con una intensa mirada bajo sus ojos hipnóticos. Aquí está, dijo Shutara con una leve sonrisa. Sacó una katana de hoja normal de su túnica y se la entregó a la rubia. La katana era completamente negra. No tenía ningún otro color. El rubio agarró la katana solo por un instante antes de partirla por la mitad y arrojársela a Shutara. Esa no es mi espada, Shutara, dijo en voz baja. ¿Dónde está mi espada? Shutara no tenía ni idea.
La espada parecía la suya cuando se la dieron. Pensó que era falsa. Ni siquiera sus compañeros de la Guardia Real dijeron nada sobre la katana. Todos creían que era auténtica. Si no lo era, solo significaba que el rey de las almas debía haber creado una nueva. No lo sabías, dijo la rubia. Su expresión dejaba claro que desconocía la katana. Ese idiota de rey. ¿Acaso esa cosa no sabe que no conviene separarme de mi espada? El Seireitei arderá hasta los cimientos si no recupero mi espada. Los demás se sorprendieron bastante de que se hubiera dirigido al rey Alma como un tonto y una cosa. ¿Quién era este hombre para tener el valor de llamarlo tonto delante de los capitanes del Gotei 13? Era aún más interesante que una guardia real no dijera nada al respecto. Era la guardia del rey espíritu, no debía permitir que nadie hablara de él como lo había hecho el rubio. Me dijeron que te diera esto si amenazabas al Seireitei, dijo Shutara, sacando un pequeño pergamino de su túnica. Se lo entregó a la rubia, quien lo aceptó. Lo leyó con una expresión inexpresiva. Tras un minuto, el pergamino desapareció en el aire. Ese idiota paranoico es inteligente. Nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. Me trajo de vuelta en este estado para evitar los peligros de separarme con mi espada y el castigo por mi sellado, declaró el rubio sin el menor resentimiento. Sin mi espada no puedo viajar a su dimensión ni acceder a mi Bankai. Está bien, no es que no me lo esperara. Recuperaré mi Zanpakuto tarde o temprano, pensó. El rubio extendió la mano derecha y una esfera negra de Reiatsu condensado comenzó a formarse. Era evidente que la técnica que estaba preparando era letal. Esta vez pudieron sentir el Reiatsu emanando de la técnica. Se sentía como un vacío. ¿Vas a matarla?, preguntó Unohana con su habitual sonrisa amable. Pensaba que él quería golpear a Shutara con la técnica que parecía un cero. Pero ella sabía que sí lo era. La acción puso a todos los capitanes en guardia. Pero el rubio simplemente se dio la vuelta y disparó contra el ataúd que lo encerraba. Cuando la técnica impactó el ataúd, lo vaporizó sin dejar rastro. Tonterías, nunca podría hacer eso, a menos que me den una razón para hacerlo, dijo el rubio mirando a Shutara a pesar de que estaba respondiendo a la pregunta de Unohana. Ah, es bueno que estar sellado durante tantos años no haya afectado tu mente, afirmó Unohana. Me alegra ver que no has revertido, sin duda había un significado oculto en esas palabras. Sin embargo, Unohana decidió no comentarlo. Shutara, acércate, dijo el hombre rubio. La mujer a la que llamó dio unos pasos hacia él. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Yamamoto finalmente habló. Uchiha Naruto, dijo golpeando el suelo con su bastón. Sin duda, se alegraba de que el hombre no tuviera su Zanpakuto. Sin su espada, sería manejable si algo ocurría. Sin embargo, con él, nunca se sabía. Ciertamente no habría sido prudente despertarlo en todo su esplendor. Si hubiera hecho algo así, simplemente causaría más problemas de los necesarios. Tenerlo en su corriente al menos era satisfactorio. Sin embargo, nunca le mostró sus pensamientos a nadie. Al pronunciar Yamamoto su nombre, se lo reveló a quienes no lo conocían. A algunos les pareció que el nombre les sonaba en la cabeza, pero no lograban comprenderlo. Naruto se giró hacia Sotaichou. Genryusai, ¿sigues vivo? No había sorpresa en su voz ni en su rostro. Te ves patético. No dudo que algún día estirarás la pata estando así, declaró rotundamente. Los ojos de Yamamoto se crisparon en cuanto Naruto abrió la boca. Zaraki simplemente sonrió. Sin duda le gustaba el estilo del rubio. Llamar así al Sotaichou requería agallas. Ni siquiera él había dicho algo así. Sin embargo, este hombre lo había dicho con tanta sencillez, como si no le tuviera miedo. ¿No has cambiado, verdad, Naruto?, preguntó Kyoraku a su antiguo amigo con una sonrisa. Aunque llevaba casi 1000 años sellado, creía que el hombre habría cambiado. Naruto miró al hombre. Te has vuelto viejo, Shunsui, dijo antes de volverse hacia Ukitake. Te ves frágil, Jushiro. Es como si un simple puñetazo de tu sensei bastara para borrar tu existencia. Ukitake simplemente sonrió, sin ofenderse por las palabras. Te ves joven, dijo. Ciertamente, Naruto parecía mucho más joven que él y Kyoraku. Sin embargo, no era así. Naruto era un poco mayor que ambos, y aún así, parecía tener más o menos la edad de Byakuya.
Naruto se volvió hacia Shutara y dijo: sígueme, antes de desaparecer. Con una sola mirada a Unohana, Shutara también desapareció. ¿En algún lugar del Seireitei y cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Naruto en voz baja mientras se sentaba en lo alto de un tejado en uno de los edificios al azar en Seireitei. Shutara acababa de aparecer junto a él. 950 años y 8 meses, respondió sentada junto a Naruto. Parecía feliz de verlo, como indicaba su cálida sonrisa. Tanto tiempo, dijo Naruto mirando al cielo. Sin duda, todo ha cambiado por aquí, dijo sin apartar la vista del cielo. Ni siquiera miraba a su alrededor para hacer ese comentario. Podía sentir que casi todo había cambiado en la atmósfera. Sí, así es, asintió Shutara. Bueno, han pasado casi 1000 años. Un mundo como este está destinado a cambiar con el paso del tiempo. Supongo que tienes razón. Naruto apartó la mirada del cielo y se colocó la mano derecha bajo la barbilla. ¿Por qué me han traído de vuelta? 3 de los 13 capitanes del Gotei se han vuelto traidores y se han unido a los Olyous. También tienen algo poderoso llamado Oyuku. No sé mucho al respecto. Pero no creo que sea algo que los capitanes restantes no puedan controlar, explicó Shutara. Era curioso, porque Yamamoto seguía siendo igual de poderoso. Podía enfrentarse a cualquiera. Claro que los traidores seguían siendo una amenaza, pero aún quedaban Unohana, Kyoraku, Ukitake y Yamamoto. Los 4 eran mucho más poderosos que el resto de los capitanes. Sin duda, podrían lidiar con el problema actual. Naruto se quedó pensativo un momento antes de hablar. No, no parece ser así, dijo sorprendiendo a Shutara. Despertarme ya es un riesgo. Tampoco puedes garantizar que esto me interese lo suficiente como para participar. Ah, ahí estaba esa parte, pensó Shutara. De hecho, no había garantía de que Naruto participara en la batalla contra los traidores. Dado que lo habían sellado, simplemente podía negarse a participar. Si la situación era preocupante, el Rey Alma podría haber encontrado una manera de controlarlo sin quitarle su Zanpakutou. Ella creía que había hecho más que simplemente quitarle su Zanpakutou. Esa cosa ya no pudo reprimirme más, dijo Naruto impasible. ¿Suprimirte? La primera vez que me sellaron, escapé. Pero la segunda vez no pude escapar porque el sello era más fuerte, pero finalmente me liberé. Cuando me trasladaste a la otra dimensión, esa cosa usó su poder para reprimirme y obligarme a dormir. ¿Cómo escapaste del primer sello? ¿Y a qué te refieres con que el Rey de las Almas te obligó a dormir? ¿Acaso cualquiera que esté sellado no recibe automáticamente una sentencia de muerte suspendida? Preguntó Shutara, mirando a Naruto con ingenio. Naruto la miró con los ojos entrecerrados por un segundo antes de apartar la mirada. No era débil para ser sellado por un sello tan patético. Mi Reiatsu también es potente, lo que me impidió dormir. No dejaba de fluctuar dentro del ataúd buscando una salida. Cuando esa cosa usó su poder para suprimir mi Reiatsu, pude dormir. También se aseguró de que no pudiera escapar. Shutara asintió. Entonces te despertaste porque el Rey de las Almas ya no pudo reprimirte. Naruto asintió. Esta también fue la mejor manera de controlarme, dijo. ¿Volverás a esa cosa? Shutara bajó la mirada incapaz de mirarlo mientras respondía. Sí. Por mucho que quisiera quedarse, tenía un trabajo que hacer, un trabajo que había jurado con su vida que haría hasta que su cuerpo ya no pudiera permitírselo. Pensaba que podríamos ponernos al día antes de irme, dijo de nuevo para encarar a Naruto, al darse cuenta de que ya estaba de pie. Al hacerlo, sonrió con tristeza, mirándolo. No me vas a permitir, dijo. Naruto mantuvo la expresión impasible y se inclinó hacia ella. La besó en la frente antes de desaparecer sin decir palabra. Mientras tanto, ¿qué demonios fue eso? Preguntó Yoruichi después de que Naruto desapareciera con Shutara. Insultó al Rey Alma, Yamamoto, y luego se marchó. A ninguno de los capitanes superiores pareció importarle demasiado. Era como si estuvieran acostumbrados a oírle decir algo así. Genryusai Dono, ¿por qué permitió que ese hombre fuera tan irrespetuoso con usted y el Rey de las Almas? Preguntó Komamura con su tono respetuoso. Siempre había respetado al Sotaichou. No le gustaba que alguien no hiciera lo mismo. No se trata de si lo permitió o no. La verdad es que no pudo hacer nada al respecto, dijo Kyoraku con indiferencia. Esto sorprendió a muchos.
¿El Sotaichou no podía hacer nada? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era él para actuar como lo hizo y aún así salirse con la suya? No porque el Sotaichou le permitiera quedar impune, sino porque simplemente no podía hacer nada. Yamamoto golpeó el suelo con su bastón silenciando a todos. «Basta», dijo en un tono tranquilo acallando los murmullos que habían comenzado. «Les contaremos más sobre Uchiha Naruto en los próximos días», declaró Yamamoto con tono severo, sin dejar lugar a discusión. «Por ahora, regresen con sus escuadrones. Retírense». Miró a Yoruichi. «Quédense», dijo. Después de que todos los capitanes se marcharon, dijo. «Tendrán a Urahara Kisuke aquí en 3 días. Él sabe más sobre lo Gyouku que nadie más aquí». Su tono era sereno, y Yoruichi simplemente asintió. «No temas», dijo Yamamoto, ganándose la mirada de sorpresa de Yoruichi. Pero el Sotaichou no le dio más vueltas y la despidió sin más. La diosa del destello se preguntó qué quería decirle el anciano. No era él quien debía mostrar compasión. Aún así, esperaba que el Seireitei no planeara nada contra Kisuke. Sin embargo, lo necesitaban. Era, con diferencia, el hombre más inteligente que había conocido. Pues bien, con el Gotei 13 solicitando la ayuda de Kisuke, la situación se iba a poner realmente intensa y difícil. Sin duda tendría que hacer muchas cosas. Además, Aizen representaba la mayor amenaza. No creía que pudiera poner sus garras en el Ogyoukou. Bueno, Kisuke seguramente pensaría en otra forma de lidiar con el traidor de un capitán. También estaba el misterio de Uchiha Naruto. Tenía curiosidad por saber quién era realmente ese hombre. ¿Por qué estaba sellado? Kisuke seguramente podría contarle algo al respecto. Sabía muchas cosas que muchos desconocían. Unas horas más tarde Shutara caminaba dentro de la casa aislada de Naruto. Estaba justo a las afueras de la civilización del Seireitei, pero aún dentro del hogar de los Shinigami. Desde que Naruto fue sellado, solo había estado allí una vez. La casa se veía bien a pesar de tener miles de años. El propio Naruto no la había usado cuando fue sellado, ya que había creado otro hogar. Bueno, estaba hecha de partículas espirituales. Cualquier cosa hecha de eso nunca podría oxidarse. Se mantenía igual a menos que alguien la destruyera. La casa estaba oculta. Nadie la encontraría, por mucho que mirara a su alrededor. Naruto la había construido allí porque no le gustaba vivir con los demás Shinigamis. Un lugar así también le resultaba cómodo. Tenía toda la privacidad que necesitaba. Shutara abrió la puerta y entró en la casa. No creía que Naruto estuviera allí. Probablemente ya se había ido del Seireitei. Pero era mejor que no estuviera. Dudaba que dijera nada más a menos que fuera ella quien le dijera que se quedaría. Por fuera, la casa parecía de 2 habitaciones, pero la verdadera casa estaba construida bajo tierra. Tenía todo lo que un Shinigami podría desear. Todavía le sorprendía cómo Naruto podía cultivar plantas bajo tierra donde no llegaba el sol. «Yare, no pensé que te encontraría aquí», afirmó Unohana mirando directamente a Shutara con su amable sonrisa. «Bueno, lo hiciste, supongo que lo estabas buscando», afirmó Shutara mirando hacia atrás al capitán de la 4ª división del Gotei 13. Unohana asintió. «Pero supongo que no está aquí», al ver esa cara, dijo Retsu, acercándose a Shutara. Solo podía suponer que algo desagradable había ocurrido entre ella y Naruto. Shutara suspiró, hablé con él durante unos minutos, pero luego me dejó cuando le dije que regresaría a la dimensión del Rey de las Almas, le explicó las cosas a la otra mujer. Unohana no se sorprendió en lo más mínimo al oír eso. Era de esperar que Naruto actuara así. ¿Lo culpas?, preguntó en voz baja. Shutara negó con la cabeza. Pensé que al menos me entendería o sonreiría. Pero no lo hizo. Se alejó de mí sin decir palabra. ¿Entiendes?, preguntó Unohana, sin esperar que Shutara respondiera. Comprendió cuando lo dejaste solo. Comprendió cuando participaste en su sellado, aunque lo sintiera como una traición, hizo una pausa, mirando a Shutara con atención. Acaba de ser liberado, han pasado 950 años, y aún así vas a dejarlo. Shutara se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes? Nunca hablamos de que participé en su sellamiento. Me pregunto por qué no está furioso, dijo con una expresión pensativa. Eso es porque era algo que una parte de él quería, afirmó Unohana sorprendiendo a Shutara. ¿Qué?
Cuando te fuiste, se quedó sin nada. No tenía nada que hacer. Estaba aburrido y sin nada que hacer. De repente, perdió el interés en todo y renunció a su puesto de capitán, explicó Unohana. No tenía ninguna razón para vivir. Creo que se dejó sellar. Aunque no se dejara sellar, seguía deseando algo así. Se hacía llamar Dios, y con lo que podía hacer, no diría lo contrario. ¿Crees que podría haber un sello que lo derribara? Shutara se quedó sin palabras. No le habían informado de su secreto tras el sellado de Naruto. Supuso que todo estaba bien porque aún parecía normal. Por eso no se enojó con nadie por el sellado, dijo tras recuperar el habla. Pero lo que hay en su corazón no ha cambiado. Unohana asintió. Pero creo que intentará hacer las cosas de manera diferente esta vez. Es difícil de creer, dijo Shutara con un suspiro. Ojalá pudiera estar aquí, dijo con tristeza. Pero, por encima de sus necesidades personales, priorizó su deber. Era algo que incluso Unohana entendía. Tienes una tarea importante que realizar. Solo unos pocos pueden alcanzar el poder necesario para ser seleccionados para el Escuadrón Cero, afirmó Unohana tras asentir. Pero a Naruto eso no le importa, dijo ella. En realidad, al rubio no le importaba ningún deber que tuviera que cumplir en el Seireitei ni en la dimensión del Rey de las Almas. Para empezar, no sentía ningún respeto por el Rey de las Almas. Había dejado claro que el Rey Espíritu era inútil y no sabía cómo ejercer su oficio. Aparte de mí, eres la única que lo entiende. ¿Crees que me odia por esto? Preguntó Shutara. No lo creía, pero no estaba segura. Unohana sin duda le daría una respuesta sincera. Unohana negó con la cabeza con una leve sonrisa. No, no puede odiarte, dijo. Shutara presentía algo. Pero eso no significa que no pueda matarte. Si hubiera querido, lo habría hecho, a pesar de decir que no podía. La realidad es que simplemente no quería, no que no podía. Shutara sonrió con tristeza. Lo sé. Ya me lo había dicho antes, dijo. Naruto le había hecho saber que si lo exigía demasiado, la mataría. No me sorprende, dijo Unohana. Habiéndolo tratado, no le sorprendería que dijera algo así, ni siquiera a Shutara. ¿Puedes hacerme un favor?, preguntó Shutara, borrando su expresión triste. Su rostro se volvió indescifrable. Sé lo que me vas a pedir, pero no creo poder hacerlo, dijo Unohana, sabiendo lo que Shutara quería de ella. Tenía que ver con Naruto. No quería hacerlo. Pero, claro, aunque quisiera hacerlo y Naruto no se lo permitiera, no habría resultado. ¿Lo harás o lo haré yo? Unohana interrumpió a Shutara. ¿O harás qué?, preguntó con esa amable sonrisa que hace que cualquiera se asuste de ella. El día siguiente, mundo humano, Yoruichi entró en la tienda de su amiga de toda la vida con una leve sonrisa. Le encantaba venir. Kisuke era su amigo, un muy buen amigo. Compartían sus cumpleaños y compartían muchos recuerdos juntos. Él era una persona en quien tenía plena fe y confianza. Pero, claro, Kisuke tenía sus momentos que a menudo la irritaban muchísimo. También estaba el hecho de que era muy juguetón. Ella también lo era, pero Kisuke solía mostrar su personalidad en situaciones inesperadas. Bueno, fue esa personalidad la que lo mantuvo como era. Siempre mantenía la calma en cualquier situación gracias a esa personalidad. Se encontró con Tesai tan pronto como entró en la tienda. ¿Dónde está Kisuke?, preguntó en voz baja. Tesai sonrió antes de darse la vuelta. Dueño. Yoruichi-san está aquí, gritó. Poco después, Urahara Kisuke salió con su jovial sonrisa. Agitó su abanico frente a su rostro, ocultando su sonrisa. Yoruichi, me alegro de verte, dijo alegremente. Yoruichi se negó a decir nada y caminó hacia una habitación donde podían hablar. Kisuke la siguió por detrás. Al llegar a la habitación designada, ambos se sentaron. Pensé que volverías con Ichigo y sus amigos, dijo Urahara. Imagina mi sorpresa cuando Ichigo me diga que volvería solo más adelante. Como la sociedad de almas estaba dispuesta a permitir que Ichigo y sus amigos se fueran, Yoruichi no se había molestado en regresar. Además, el capitán comandante le había pedido que se quedara. Además, tenía asuntos personales que resolver con Soifon. ¿Ichigo te contó todo?, preguntó Yoruichi.
Solo me dijo que Rukia se salvó, que para eso había ido a la Sociedad de Almas, y sus batallas más importantes. No le pregunté nada más porque no me lo explicaba como tú, respondió Urahara con un tono ligeramente serio, algo inusual. Pero sí me contó que Aizen consiguió Miyouku y que era terriblemente fuerte, terminó mirando a su amigo con calma. Yoruichi asintió. Sí, lo entendió. También masacró a la Central 46 y llevaba tiempo tomando decisiones, incluso la relativa a Rukia. Ordenó su ejecución solo para apoderarse de Logyoukou. Luego fue a contarle a Kisuke todo lo que había presenciado. Le contó que Aizen no había estado trabajando solo, sino con Ichimaru Jin y Kaname Tousen. A Urahara no le sorprendió saber que Aizen no había estado trabajando solo. Ya lo sabía. Lo sabía incluso antes de dejar la Sociedad de Almas. Sin embargo, se sorprendió cuando le dijeron que se había unido a los Hoyous. Si se había unido a ellos, significaba que tendría a algunos Hoyous fuertes bajo su control. Incluso los Hoyous débiles podían convertirse en una gran amenaza si estaban bajo el control de un hombre con una mente como la de Aizen. No cabía duda al respecto, dado el tipo de hombre que era Aizen. Así que eso fue lo que pasó, dijo Yoruichi después de concluir lo que había presenciado. No pensé que lo entendería, declaró Urahara. Por su voz y expresión, no parecía importarle demasiado. Yo tampoco, pero él sí. Bueno, tendré que empezar a trabajar en cómo lidiar con esto, dijo Kisuke, poniéndose repentinamente feliz. Antes de que lo olvide, el Sotaichou solicitó que estuvieras en la Sociedad de Almas en 2 días. Ya veo, suspiró Urahara, sin siquiera parecer alarmado por la llamada. Bueno, supongo que esto es lo esperado, dijo. ¿Hay algo más? ¿Alguien más? Esto despertó el interés de Urahara. Había un hombre llamado Uchiha Naruto que trajo Shutara, miembro del Escuadrón Cero. Llevaba muchos años sellado, no sé cuántos. Uchiha Naruto, dices, dijo Urahara, con el rostro serio por un instante. Ciertamente, no había nadie más con esos nombres. Tenía que ser él. ¿Sí, lo conoces? Llamó patético al Sotaichou e insultó su edad. Llamó al Rey Alma, una cosa y un tonto. Lo hizo delante de los capitanes sin ningún temor, explicó la diosa del destello. Ya veo. Así que debes estar preguntándote, ¿quién es él para insultar al Sotaichou? ¿Quién es él para llamar tonto al Rey de las Almas? ¿Por qué el Sotaichou no hizo nada cuando lo hizo? ¿Por qué lo sellaron en primer lugar? Yoruichi asintió. Urahara sonrió. Solo puedo decirte que Uchiha Naruto fue quien nos inspiró a Aizen y a mí a crear el Ogyoukou. Y que fue el capitán del 5º escuadrón durante un tiempo, declaró. ¿Vas a contarme más que eso, Kisuke? No te preocupes, el capitán comandante lo contará todo. Hasta ahora, todo lo relacionado con él ha estado muy oculto y restringido. Día de la reunión. Yamamoto miró a sus subordinados, todos presentes. Había pensado que Ukitake no asistiría debido a sus problemas de salud. Principalmente, su enfermedad le impedía asistir a las reuniones. Durante esos días, su enfermedad se había vuelto más preocupante. Le impedía realizar la mayoría de sus actividades. Deseaba que su estudiante viviera lo suficiente antes de morir. Pero la enfermedad lo estaba afectando. Incluso se le agravó mientras luchaba. Al menos Ukitake no estaba débil. Si lo hubiera estado, habría causado su muerte prematura. Su invitado también estaba presente en la reunión. Pensó que el hombre podría negarse a venir debido a su pasado con la Sociedad de Almas. Pero se alegró de haber decidido asistir. La información que les proporcionaría sin duda les sería útil al tratar con Aizen. Debían saber todo lo posible sobre lo Ogyoukou. Hasta el momento, él no sabía nada al respecto. Pero Urahara, siendo el creador, tenía mucha información al respecto. También se arriesgaba con él, ya que Urahara había sido desterrado de la Sociedad de Almas por la Central 46. Sin duda, no les haría gracia saber que el hombre al que una vez desterraron se paseaba por la Sociedad de Almas con una gran sonrisa. Era bueno que no estuvieran allí, ya que Aizen los había masacrado. Pero estaba seguro de que en pocos días seleccionarían a más miembros y volverían al poder. No había podido encontrar a Naruto. Había enviado a algunos de sus subordinados a buscarlo, pero todas las búsquedas habían sido infructuosas. Era difícil cuando nadie más podía percibir su Reiatsu. Ni siquiera él podía percibirlo por mucho que lo intentara. No siempre era así.
Una vez lo percibió, como todos. Sin embargo, cuando se volvió aún más poderoso, nadie pudo percibir su Reiatsu. Sin embargo, había dejado de buscar. Pensó que cuando ese hombre dejara de hacer lo que fuera que estuviera haciendo, se dejaría ver. Odiaba tratar con Naruto por eso. Nunca podía saber dónde estaba ni qué hacía a menos que el propio Naruto se molestara en informarle. Al tratar con ese hombre, sabía que no todo estaba bajo su control. Sin embargo, su liberación tenía algo bueno. No era tan poderoso como antes. Ni siquiera tenía su preciada Zanpakutou. Esto significaba que no podría usar su Bankai y nunca alcanzaría su máximo poder. Solo podría usar una espada temporal. Sin embargo, la mayoría de las veces nunca usaba su espada real en combate a menos que el oponente fuera digno de ella. También percibió que, al despertar, su Reiatsu no era tan poderoso. Seguía siendo poderoso, pero no tanto como antes. Lo percibió cuando el Reiatsu de Naruto explotó al despertar. Todo esto le auguraba algo bueno. De esta forma, Naruto sería más manejable, ya que no causaría mucha más destrucción. Ya que todos están aquí, comencemos con la reunión. Dijo Yamamoto con tono firme. ¿Por qué está este hombre aquí? Exclamó Kurotsuchi, finalmente incapaz de contenerse. Nunca le había gustado Urahara Kisuke. Soifon parecía estar de acuerdo. A ella tampoco le gustaba ese holgazán. Él había sido quien le había arrebatado a su Yoruichi-sama. Nunca podría querer ni perdonar a ese hombre por ello. Lo llamé, respondió Yamamoto con serenidad. Esto hizo callar al capitán del 12º escuadrón. Pero no le impidió mirar a Urahara con una ligera mirada. Fue frustrante cuando el hombre simplemente le sonrió, como si no le molestara su mirada. Nada había cambiado mucho de lo que Urahara podía ver. No había nadie en la reunión que no conociera. Conocía a todos los capitanes, algunos por experiencia propia, otros porque, bueno, los conocía. Era una persona curiosa, después de todo. Saber tanto sobre su antiguo hogar no era descabellado para él. A pesar de estar desterrado, jamás querría que este lugar fuera destruido. Quizás nunca regresara para asumir sus funciones como capitán, pero ayudaría siempre que pudiera. Después de todo, la Sociedad de Almas había sido su hogar. Urahara Kisuke, ¿compartirías con nosotros tu conocimiento de lo Gyouku? Dijo Yamamoto dando inicio a la reunión. Puede que sonara a pregunta, pero Urahara sabía que no era una pregunta. Le estaban ordenando que contara todo sobre lo Gyouku. Parece que no ha cambiado nada, pensó Urahara. Cuando creé el Gyouku, buscaba la manera de, Urahara explicó a todos los presentes los orígenes del Gyouku, así como su propósito. ¿Por qué lo había creado? Les contó lo que podía hacer, basándose en lo que había visto hacer. Yamamoto se acarició la barba mientras asimilaba la información de Urahara. Ya veo, dijo finalmente. ¿Está funcionando? Urahara negó con la cabeza. No, cuando lo escondí en el alma de Kuchiki-san, estaba dormido. Pero no tardará en despertar, dijo. Tenemos tiempo para averiguar los planes de Aizen, declaró Yamamoto. Colaborarás con el capitán Kurotsuchi para descubrir qué planea Aizen con los Hoyous. También contarás con la ayuda de Ukitake y Shunsui en la búsqueda. ¿Habrá algún problema? No, en absoluto, respondió Urahara manteniendo su sonrisa. Bien, dijo Yamamoto. Tendremos que ocuparnos de las vacantes que dejaron Aizen y sus subordinados. Pero, por ahora, no hay nadie apartamento para ser capitán. Los dejaremos como están, por ahora. A menos que alguien sugiera que alguien merece el puesto de capitán para cubrir las vacantes. Los capitanes negaron con la cabeza. Entre los shinigamis que tenían, no había nadie lo suficientemente fuerte como para tener la oportunidad de convertirse en capitán. Esto significaba que los tenientes se encargarían de algunas tareas que normalmente realizaban sus capitanes. Las demás tareas serían asumidas por voluntarios. Komamura se ofreció como voluntario para liderar el escuadrón de Tousen hasta encontrar un capitán. El capitán Itsugaya se hizo cargo del escuadrón de Jin. El único escuadrón que se quedó sin un cuidador fue el 5º escuadrón, la división de Aizen. Nadie parecía dispuesto a encargarse de él hasta encontrar un reemplazo. Tengo en mente a alguien para que se encargue del 5º escuadrón, dijo Yamamoto. Pero no quiso dar más detalles al respecto.
Creo que es hora de que nos informen quién es Uchiha Naruto, afirmó un estoico Kuchiki Byakuya ganándose el apoyo de algunos de los capitanes que estaban en la oscuridad como él. Yamamoto suspiró para sus adentros. Realmente no le gustaba hablar de ese hombre. Uchiha Naruto apareció hace unos 2600 años. Nadie sabía de dónde venía, nunca se lo dijo a nadie. Tenía apenas unos 165 años cuando lo encontré. No era para nada un niño normal. Estaba en un lugar apartado cuando lo encontré porque las almas a su alrededor morían debido a su presión espiritual. Hace 2000 años, me lo encontré de nuevo y sostenía a Amaterasu. Acababa de matar a unos 100 Shinigamis. Cuando le pregunté al respecto, simplemente dijo que eran basura. Descubrí que eran Shinigamis corruptos, por eso los había matado. Como me interesé en él, lo dejé ir, pero seguí vigilándolo. Así que tiene más o menos la misma edad que Kyoraku Yukitake, pensó Urahara. No lo había visto, pero por las miradas de sorpresa de algunos capitanes, pudo confirmar las palabras de Yoruichi cuando dijo que parecía joven, incluso más joven que él. Lo recluté y lo entrené junto con Ukitake y Shunsuya hace unos 1800 años. Estaba dispuesto a hacerlo debido a su soledad. Había crecido solo debido a su poder. Se volvió animado y buen amigo de mis otros dos estudiantes. Era, con diferencia, el mejor estudiante que ellos dos. Después de algunos años, cambió a medida que su desarrollo alcanzaba niveles que no podría haber imaginado. Sin embargo, cambió después de eso. Su crecimiento no se detuvo. Nunca usó su Zanpakuto para luchar contra Oyous u otros Shinigami. Solo desenvainaba su espada cuando luchaba contra un oponente de clase capitán. Después de 100 años, desapareció durante 600 años. Cuando regresó hace 1200 años, fue aproximadamente la época en que fundé el Gotei 13. Como ya he dicho, se convirtió antes que Shunsui Yukitake. Fue uno de los capitanes originales del Gotei 13. Se volvió frío y distante, con una expresión de aburrimiento constante. Abandonó el Gotei 13 porque ya no le importaba nada y estaba en contra de las leyes de la sociedad de almas, tras 60 años de servicio. Shunsui y Ukitake ni siquiera estaban cerca de ser capitanes por aquel entonces. Fue por esa época que descubrimos algo especial en él: sus ojos. Nunca explicó qué hacían, pero decía que tenían un poder mayor. Cuando me dijo que era más fuerte que yo, me negué a creerlo. Para demostrármelo, liberó su verdadero Bankai. Nunca lo había visto antes. Fue la primera vez que pensé que no ganaría una batalla. También me di cuenta de que tenía poderes de Kinki. Se negó a decirme cómo los obtuvo. Hace 1100 años, desapareció y ya no se le podía ver. Uno Ana lo encontró 100 años después. Pero era diferente. Había evolucionado. Podía usar poderes de Oyou también como un Shinigami. No tenía máscara como tus amigos, Urahara. El hombre asintió. Ya sabía que Naruto podía usar poderes huecos. Simplemente nunca pudo descubrir cómo los obtuvo. Estaba escrito que la clave estaba en sus ojos. Sin embargo, nadie pudo encontrar nada sobre sus ojos. Nunca se lo contó a nadie. Yamamoto continuó mientras los demás escuchaban. Desde que era capitán, la Central 46 siempre lo había temido por su poder y por su constante rebeldía. Sin embargo, como nadie podía determinar con certeza su poder, no hicieron nada. Cuando luché contra él bajo las órdenes de la Central 46, absorbió las llamas de Ryujin Haka, llamas capaces de convertir el Seireitei en ruinas. Su propia Zanpakuto era de tipo elemental. Sus llamas eran lo suficientemente poderosas como para detener las mías. Al absorberlas, adquirió el aspecto juvenil que tiene ahora y su presión espiritual desapareció. Me explicó que solo le faltaba un elemento para seguir evolucionando, y mis llamas habían actuado como ese elemento. Me explicó que ya no podía sentir su Reiatsu porque su poder se encontraba en una dimensión superior a la mía. Se negó a seguir luchando antes de que Bankai lo liberara y dijo que ya no viviría bajo el yugo del Rey de las Almas. Se convertiría en el Dios Espíritu. La Central 46 quería enviar a todos los capitanes a matarlo, pero el Rey Espíritu se lo prohibió. Durante la guerra de Kinki, simplemente observó y se negó a participar. Dijo que no le interesaba. Esto impulsó al Rey Alma a actuar. Además, seguía desapareciendo sin dejar rastro.
Demostró que podía hacer cosas que nadie podía. Envió a su guardia real para encargarse de él. Naruto ya lo esperaba. La guardia real no podía matarlo porque era inmortal. Decidieron sellarlo. Lo lograron, pero menos de un año después de ser sellado, escapó del sello y desapareció. No era la primera vez que lo hacía. Más tarde descubrimos que se había ido a su propia dimensión, la del dios del alma, como él la llamaba. Siempre iba a la dimensión cuando desaparecía. La guardia real regresó con los medios para abrir un portal hacia la dimensión. Fueron bendecidos con parte del poder del rey del alma. El Gote y 13 y la guardia real viajaron hacia la dimensión. Nadie por debajo del nivel de capitán puede vivir allí. El rey sí allí era denso y potente. Cualquiera que no sea capitán dejará de existir al entrar en su dimensión. La guardia real fue quien lo combatió. Nos dijeron que regresáramos. No tardaron en regresar diciendo que lo habían derrotado. El lugar quedó en silencio por unos instantes mientras todos asimilaban lo que les habían dicho. El hombre era verdaderamente poderoso. Urahara se sorprendió. Los libros lo habían hecho parecer menos poderoso de lo que Yamamoto había dicho. Sin embargo, no pudo evitar compararlo con Aizen. El capitán traidor también aspiraba a convertirse en dios. Mientras otros desconfiaban del hombre, Zaraki simplemente sonrió con picardía. Otro que sonreía era Kurotsuchi. ¿Esta dimensión de Dios todavía es acusable? Preguntó con cierta excitación. No, respondió Yamamoto. Cuando el ataúd que encerraba a Naruto fue llevado a la dimensión del Rey de las Almas, la Guardia Real intentó entrar. El Rey de las Almas quería apoderarse de ella. Según la Guardia Real, la dimensión de Naruto era mejor que la del Rey de las Almas, pero era imposible entrar. Posteriormente se planteó la hipótesis de que nadie podía entrar a menos que Naruto estuviera dentro de la dimensión. La clave para entrar era Naruto y su Zanpakutou. Sin ellos, el portal a su dimensión no se podía abrir, explicó Unohana, tomando el relevo de Yamamoto. Kurotsuchi frunció el ceño ante la respuesta. Esto también explica por qué no lo trajeron de regreso con su Zanpakutou, dijo. Precisamente eso, afirmó Unohana. Por lo tanto podemos asumir que ya no es tan fuerte como antes, afirmó Toshiro. Yamamoto asintió. Ya no es tan fuerte como antes. Si lo fuera, este edificio no estaría en pie. Habría sido destruido cuando despertó. ¿Pero todavía puede pelear? Dijo Zaraki con una amplia sonrisa. Sí, usar una Zanpakutou no era lo único que sabía hacer, afirmó Kitake. Naruto era experto en todas las artes, de eso no había duda. Simplemente, daba lo mejor de sí con la espada. Eso era lo que el capitán sediento de sangre quería oír. Nada más le importaba. Mientras el hombre pudiera luchar, sería feliz. Fin del capítulo. Bueno chicos, no olviden en suscribirse al canal. Para ver más historia que subo ahora. Si nada más me despido esta mañana.